toquen estos tipos de temas. Dice, no somos inmunes, perdón la palabra. Quiere decir que no estamos a exceptos de caer, ¿verdad?, en esa tentación de la pornografía. Dice que hoy en la actualidad está arrasando en la sociedad. Y según en la empresa del software, quiere decir de las compañías de computadoras, sacaron una encuesta donde ahorita hay un 64% de los hombres cristianos y un 15% de las mujeres cristianas que dicen que ven pornografía al menos una vez al mes. 1 de cada 5 pastores jóvenes y 1 de cada 7 pastores principales usan pornografía de manera regular. Y el 43% de los pastores dicen que han luchado por la pornografía en el pasado. Quiere decir que todo esto es posible, aunque es un tema muy delicado de tocar. Quiere decir que está pasando en la actualidad, porque estos datos están sacados de computadoras. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues no asustarnos, hermanos, simplemente estar al pendiente, ¿verdad?, del acecho del enemigo, estar al pendiente de cómo podemos seguir orando los unos por los otros, igual como en otras iglesias. Dice aquí, nadie es inmune a la tentación de la pornografía, por lo tanto debemos permanecer alerta y protegernos de los ataques de Satanás. No debes de admirar, no debes de sorprenderte, no debes de señalar, sino simplemente estar alerta y seguir orando los unos por los otros. Y este es un problema que día a día va creciendo entre la comunidad cristiana. Y entonces vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a leer mucha escritura, hermanos. Yo traigo las escrituras ya aquí, lo saqué por computadora para irnos un poquito más rápido. Usted puede apuntar los versículos, en su casa los puede leer ya con más calma, yo se los voy a ir leyendo. En 1 Tesalonicenses 4, vamos a leer el 3 y el 4. Eso, como les digo, yo se los leo, ustedes lo pueden ir leyendo en su casa para ir avanzando un poquito más. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que es apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Eso es lo que nos pide Dios, y este versículo está bien claro. ¿Qué quiere el Señor? Que nos santifiquemos cada uno de nosotros y que tengamos, ¿verdad?, cuando son hombres solteros, que tengan su esposa, y si está una mujer sola, que tenga su esposo y que se mantenga en santidad y que tenga honor, que guarde honor a su esposa y la esposa a su esposo. Vamos a ver la parte 1, dice, la lujuria sexual es un asunto muy serio. Esto lo van a leer en el capítulo de Mateo, libro Mateo, capítulo 5, versículo del 27 al 30. Mateo 5, 27 al 30. Dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué significa? Que cuando un hombre o igual una mujer mira a una persona de su sexo diferente, que ya no lo estás mirando como una persona amigable, sino que ya lo estás viendo con unos ojos de codicia, ahí es donde está hablando Dios, que ya estás adulterando, ¿verdad? Entonces dice, por lo tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, dice el Señor, sácalo y échalo de ti. Pues es mejor que se te pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo que se ha echado al infierno. Tal vez este versículo tú lo vas a mirar muy drástico, algo muy que dices tú, pues si mis ojos están diciendo que yo esté pecando, pues saca tus ojos y échalos. Pero es que el Señor Jesús te tenía que hablar fuerte esta palabra, porque es algo muy delicado. Entonces te dice el Señor, pues si tus ojos están siendo una manera para que tú peques, mejor quítalo a que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y dice la segunda, dice, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Porque sabemos que no nomás con los ojos se comete pecado, ¿verdad? Sino que también aquí está hablando
de tu mano, puede ser tu pie, puede ser cualquier cosa. Entonces el Señor, ¿qué te dice? Mejor córtalo y échalo fuera. Dice, en nuestra cultura agrava el problema de la pornografía, mientras que otros pecados como la codicia, la violencia, el racismo, a menudo son condenados. ¿Cómo estos temas pueden profundizarse más en la sociedad? Pero, más en la manera de que tienen más peso en la actualidad. Ahorita no puedes cometer racismo, no puedes hablar mal de alguien, criticarlo por su identidad, por su color, por su raza, a hablar sobre la violencia de la lujuria. Eso no lo toca en el tema. ¿Cómo se pueden identificar más en eso? Y siendo que nuestro Señor Dios, ¿verdad?, está diciendo que es lo mismo, el mismo pecado. Como muchas veces decimos, es que es un pecado chiquito, una mentira. Pecado es pecado, no hay tamaños de pecado. Dice aquí la palabra del libro, dice, las escrituras nos guían en la dirección opuesta. Dice, enfatizando el conocimiento que tiene Dios de los pecados. Dios siempre va a decir la gente que va en contra de lo de ahorita. ¿Por qué? Porque el diablo te quiere engañar. Ahorita a lo bueno, a lo malo le dicen bueno, y así te quieren engañar, porque muchas veces te dicen, es bueno que hagas esto, como lo del aborto, que tocaban el tema de la semana pasada. Fuiste violada, tienes derecho a abortar. ¿Por qué? Si es una vida, estás matando a un ser humano, pero ellos no lo miran de esa manera, no deja de ser un asesinato. Entonces Dios siempre va a llevar la contraria de lo que la mente humana ahorita en la actualidad quiere hacer. Es como cuando Dios le señaló a Ezequiel, y esto está escrito y lo vimos, no recuerdo si fue con el hermano Romo que tocó el tema de Ezequiel, ¿verdad? Cuando habló de lo que hacían a escondidas los sacerdotes. Esto está en Ezequiel capítulo 8, versículo 12. Dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Y eso es lo que te engaña el enemigo, que dice, acabo ya estás fuera de la iglesia, Dios no está contigo. Y eso fue lo que Dios demostró a Ezequiel cuando nos trajo la enseñanza a nuestro hermano Romo. Y se fijan cómo Dios empieza a enlazar todo, ¿verdad? Nos empieza a preparar con tiempo. Entonces dice que hoy en la actualidad nuestras elecciones nunca están ocultas de Dios. Eso es lo que tenemos que tener bien claro, que tu elección nunca va a estar a escondidas, nunca va a estar oculta del Señor, porque el Señor todo lo ve, el Señor todo lo sabe. Y acuérdense también que entre nosotros, ¿verdad?, decía mi mamá un dicho siempre, las piedras rodando se encuentran, la verdad sale a la luz. Siempre nos decía mi mamá eso, recuerda, no eches mentiras porque tarde o temprano me voy a dar cuenta de dónde estuviste. Y es verdad, porque tú le podrás mentir a tu mamá, pero de repente alguien te miró y le puede decir a tu mamá, fíjate que vi a tu hija en tal parte y vi a esta, y solo empiezan a salir las mentiras, por eso no es bueno. Y fíjense, si entre nosotros las mentiras salen a la luz, ahora con más con nuestro Dios, que Él está en todas partes. Dice, luego del sermón del monte, Jesús dejó claro que Dios aborrece específicamente la lujuria, y aquí nos lo está dejando bien claro en este libro de Mateo 5, 27 al 30, porque él no le gusta eso de la lujuria. Dice, si tus ojos son obstáculos porque estás viendo a una mujer o a un hombre ya con lujuria, mejor quita tu miembro, dice, porque es preferible que te falte un ojo cuando entres al reino de Dios y no que tu cuerpo todo sea echado al infierno. Vamos a pasar al libro de Primera de Juan, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 15 y 16. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Ahorita específicamente el libro aquí está hablando sobre el tema de la lujuria, pero sabemos que aquí está hablando de muchas cosas, porque un deseo de los ojos no nomás entra en la lujuria, sino también en desear
porque la lujuria viene siendo parte de la envidia. Estás deseando lo que no es tuyo, a una mujer que no es tuya, como cuando deseas un carro que no es tuyo. Todo entra de ahí, de la envidia. Y en la actualidad aquí en el libro de Juan te está diciendo los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, que quieres vivir una vida vana, que no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Qué es lo que nos está pidiendo Dios? Santificarte, concéntrate en las cosas de Dios, no te concentres en lo que está afuera alrededor. Dice, los deseos de la carne y los deseos de los ojos son producto de amar al mundo más que a Dios, porque estamos poniendo nuestra mirada, nuestra concentración afuera, de lo que está afuera, no de lo que está aquí. Dice, abarcan un momento de deseo sin la conexión que Dios pretendía para las relaciones sexuales entre marido y mujer. Cuando estás casado con tu esposo, Dios es lo que quiere, que tu matrimonio sea, que tú seas consagrado. ¿Qué es consagrado? Que nada más permanezcas a tu esposa y tu esposo permanezca a ti. No quiere Él que tú estés deseando el prójimo. Por eso dice que la lujuria proviene de la envidia. Vamos a leer también el libro de el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 18. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí es donde Dios nos dice que nada más tenemos que permanecer a una sola persona. Si Él desde un principio hubiera aceptado, como hoy en la actualidad, que aceptan matrimonios de 2 o 3 personas, Él lo hubiera dicho, pero Él desde un principio dijo, se unirá un hombre y una mujer y serán una sola carne. Él no habló de la poligamia como ahora hay, de 2, 3, 4 matrimonios. Él nada más habló de una sola pareja. Y en Génesis 2:24, les leí el versículo mal. El 2:18 dijo, y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Ahí es donde me pasé este versículo. Y dijo Dios Jehová, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué el Señor no quiso que estuviera el hombre solo? Porque Él sabía que teníamos que tener una pareja. Desde un principio dice, le haré ayuda idónea para él. Ahí Dios es de la manera en que nosotros podemos ayudar a los jóvenes a que ellos entiendan, como hoy en la actualidad que los quieren engañar el enemigo sobre la homosexualidad, sobre el lesbianismo, porque aquí Dios está hablando de un hombre y que creó a una mujer, para que el hombre no estuviera solo. La segunda parte en el 24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y una sola carne serán. ¿De qué manera nos habla aquí el Señor? De la heterosexualidad, de que no hay, como hoy en la actualidad, hombre con hombre, mujer con mujer. Ahora ya hay hasta, se oye mal, pero ya hay que un hombre se casó con un perro. Entonces son cosas que ya se están pasando del límite. ¿Por qué? Porque recordemos que la palabra del Señor nos lo dijo, la maldad se multiplicará. Y son temas, como les digo, que son difíciles de hablar en la iglesia, pero que en la actualidad están pasando. Por eso el tema de aquí se habla sobre los temas que están pasando en el mundo, cómo lo puedes relacionar con la iglesia para poder ayudar a los jóvenes hoy en la actualidad que no sean engañados. En el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 4, dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Fíjense cómo Dios honra el matrimonio y un lecho que no esté mancillado, que no esté manchado. Pero dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros, dice, a él los juzgará Dios. Tú no te encargues, porque para eso es el trabajo de Dios. Vamos a leer también, como les digo, apunten en su casa, lo pueden hacer ya con más calma, y si tienes tu libro, ahí también vienen las escrituras. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 3 al 5. Dice,
el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con su marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tentéis Satanás a causa de vuestra incontinencia. Cuando es un matrimonio cristiano, hay tiempo de que ellos se tienen que consagrar para ponerse en ayuno, en oración, para ellos trabajar para el Señor. Aquí esto es lo que está hablando un consejo para matrimonios cristianos, de que tengan ellos un mutuo acuerdo para la consagración, y dice, después de ese tiempo, dijo, puedan otra vez unirse. ¿Para qué? Para que no seas tentados por Satanás, porque sabemos que él está acechando a las personas que trabajan para Dios. ¿Por qué? Porque no le gusta que te estés consagrando para el Señor, no le gusta que tú estés buscando cosas del Señor. Él quiere hacerte tropezar, y más cuando somos de la iglesia. En el libro de Deuteronomio 14:2, capítulo 14, versículo 2, dice, porque eres pueblo santo para Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de todos, entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Es algo bien fácil lo que el Señor te está pidiendo. Tú eres un pueblo escogido, eres un pueblo santo. ¿Qué quiere el Señor? Que sigas en santificación. Eso es lo único que te dice el Señor, porque fuiste escogidos y eres especial entre todos los pueblos que hay sobre la tierra. Dice, eres único, un pueblo único. Siéntete privilegiado de estar hoy esta noche aquí. Siéntete privilegiado que el Señor te eligió, porque eres único de entre todos sobre la tierra. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 9 al 10. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué quiere decir, hermano? Eres de algo especial. Dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Admirable, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Se fijan cómo la palabra del Señor te está halagando Dios a ti? Qué hermoso de que ahora Dios te esté dando un halago, porque te está diciendo, eres un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dice, para que anuncien las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Siéntete privilegiado, gozoso. Dice, porque vosotros en otro tiempo no eras pueblo. ¿Qué quiere decir? Que no éramos nada. No éramos nada. Y de ahí nos alcanzó el Señor. Dice, pero que ahora sois pueblo de Dios, de un Dios omnipotente, de un Dios que todo lo puede hacer. Dice que en otro tiempo no había alcanzado misericordia, no ibas a tener misericordia si no, Dios no te hubiera alcanzado. Dice, pero ahora habéis alcanzado misericordia, porque fuiste lavado por la sangre de su Señor Jesucristo. Mateo capítulo 6, versículo 10, dice, y el versículo 33, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esa es la oración, hermanos, que tenemos que tener en mente siempre. Hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos aquí en la tierra. Dice más, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Por hace rato nos lo decía nuestra hermana, ¿verdad? Dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Todo. Pero tenemos que buscar primeramente el reino de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu.
si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Se fijan cómo te hace la aclaración? Dice, haz las cosas según el Espíritu Santo. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Por eso nos dicen que por nuestros hechos seremos conocidos. Porque si el Espíritu de Dios no está contigo, la gente se va a dar cuenta. Porque sabe que tú no estás haciendo las cosas correctamente. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de Él. Así que, hermanos, hay que tener mucho cuidado. Dice, no son del mundo. Esto viene escrito en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 16. Dice, no son del mundo, como tampoco yo no soy del mundo. ¿Qué dice el Señor? Si eres mío, mío eres. No eres del mundo, no te confundas, no hagas las cosas del mundo. El Señor esta noche nomás lo único que nos está pidiendo, no estés jugando, concéntrate, ya te elegí, ya estás aquí en la iglesia, haz tu trabajo. Vamos a leer en el libro de Santiago, capítulo 1, del versículo 13 al versículo 15. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué significa, hermanos? Que cada uno de nosotros es tentado por el enemigo, porque Él conoce tu debilidad. Él es el único que conoce tu debilidad. Entonces, cuando caigas en la tentación, no digas que fuiste tentado por Dios. Dios nos manda pruebas y luchas. La tentación viene del enemigo. Dice entonces, la segunda parte dice, entonces la concupiscencia, después que haya concebido, dice, da luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da la muerte. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú fuiste tentado y hiciste la acción, dice, ya cometiste el pecado. Y cuando ya cometiste el pecado, dice, da luz a la muerte. La muerte viene siendo la muerte espiritual, ¿verdad? Dice, el mundo puede diseñar estrategias para atraer a las personas a la pornografía, pero cada individuo decide si cederá a la tentación o evitar la trampa de la pornografía. Dice, es la responsabilidad de todo creyente. Eso es lo que el Señor nos dice esta tarde. Eres tentado, pero recordemos, la tentación viene del enemigo, porque Él sabe, como decimos nosotros ahora en el mundo, de qué pata cogíamos. Entonces, cuando tú sabes que de esa manera caíste y cometes la acción, ya es pecado. Y el pecado dice que da luz a la muerte. Vamos al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 17 al 19. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, tendiendo el entendimiento entebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Qué te está dando el consejo Pablo en esta tarde? Que no digas que eres ignorante, que no estés viviendo como los gentiles y luego te excuses diciendo que eres ignorante, porque no estamos viviendo en la ignorancia. Dice, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ese es el consejo que nos da, ¿verdad? Que no digamos que somos ignorantes, que no vivamos como los otros gentiles. Gálatas capítulo 5, versículo 9. Dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Eso hay que tener bastante cuidado con eso, porque hay que recordar que un poco de levadura que tengamos, dice, echa a perder toda la masa. Eso es lo que nos está dando a entender,
esta tarde, ¿verdad? Que no nos estemos descuidando, no hay que perder el enfoque, no hay que perdernos del camino de Dios, no hay que salirnos tantito tampoco. Vamos a leer en el libro de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 11, del versículo 2 al versículo 5. Dice: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam. Aquí nos está dando un ejemplo sobre cómo el rey David cayó en tentación por esa mujer que él miró. ¿Qué nos va a entender el Señor? Que nadie está exento. Por eso nos dice que hay que estar precavidos, porque el diablo dice que está como un león rugiente, ¿verdad? Para lo que nos viene a robar, dice, y a destruir. Dice la palabra del Señor, dice: envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Como de esa acción que tuvo el rey David, tuvo consecuencias, ¿verdad? Ella se embarazó. Dice: algunos pueden afirmar que la pornografía es un pecado sin víctimas, que no afecta a nadie más. Dice: nada está más lejos de la verdad. La lujuria yacente, esa palabra no la había escuchado mucho. Tras el uso de la pornografía es la misma fuerza impulsora que conduce a cualquier pecado sexual. La lujuria no solo daña la pureza de un individuo, sino que a menudo es una puerta de entrada a una mayor actividad sexual que es destructiva para los demás. David pudo haber pensado que no había gran riesgo cuando miró a Betsabé desde la azotea de su palacio. Nadie lo sabrá, nadie saldrá lastimado, pero el pecado nunca se desarrolla de esa manera. La lujuria en cualquier forma daña al perpetrador. Dice: nublando el juicio, creando dependencia, distorsionando la realidad y endureciendo el corazón, y puede causar un daño irreparable a la persona degradada a la condición de mero objeto. Dice: asimismo, la pornografía en particular destruye matrimonios, privando a los cónyuges de la intimidad, traicionando la confianza, insultando la dignidad y haciéndoles dudar de su valor. Separa familias y confunde a los niños. Daña a la iglesia, ya que el estado espiritual de cada miembro del cuerpo de Cristo afecta a todo el cuerpo. Y esto viene escrito en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 26, dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Esto es dentro de la iglesia, hermanos. Cuando un hermano cae, ese miembro se siente en la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Por eso dice que tenemos que estar en oración los unos de los otros, para que cuando veas a un hermano caído, tú sientas que ese hermano necesita de ti. Vamos a leer segunda de Samuel, capítulo 12, del 1 al 13. Dice: ¿cómo fue que la acción que cometió David sobre esa mujer tuvo consecuencias? Dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él.
sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para que aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal te hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Dice: así ha dicho Jehová, Dios de Israel. ¿Por qué? Porque fue cuando David tomó a Betsabé, que no era de su propiedad. Dice: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste esa espada y tomaste por su mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las haré de tu prójimo, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Todavía ahí Dios tuvo misericordia de David, porque a él no le quitó la vida por lo que él había cometido, pero sí le quitó la vida al hijo de Betsabé. Todo lo que hagamos, que pensamos nosotros que lo hacemos a escondidas, recuerden que Dios tarde o temprano te lo trae a la luz, y ahí todo tiene consecuencias. Vamos a pasar al libro de Job, capítulo 31, vamos a leer del 1 al 8. Dice la palabra del Señor: hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? ¿Por qué? ¿Qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? No hay quebrantamiento para los impíos, y el extrañamiento para los que hacen iniquidad. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduve con mentira, y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanza de justicia, y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó en mis manos, siempre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. Aquí tenemos que tener, dice el título, dice: manteniendo la guardia. Guarden sus ojos, dice el libro. Seguir a Jesús significa estar alerta, preparados para cualquier ataque que el enemigo pueda lanzar contra nosotros. En muchos casos, guardar nuestros ojos es la primera línea de defensa. El pacto de Job con sus ojos de no mirar a una virgen, dice, es crucial que cada uno de nosotros lo haga. Todas las repercusiones letales de la lujuria comienzan con una simple mirada. David vio a Betsabé, y porque siguió mirando, un niño murió y un hombre inocente fue asesinado. Como enseñó Jesús, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Esto está escrito en Mateo, capítulo 6, versículo 22 al 23. Ya vamos a terminar, hermanos. Todo esto nos resume el Señor a que tenemos que estar en santificación. Dice en el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 13: antes exhortaos los unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Mateo 5, capítulo 5, versículo 29: por tanto, si tu ojo derecho
te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo que se ha echado al infierno. ¿Se fijan cómo todas las escrituras lo único que nos dicen, verdad, es que nos cuidemos? Que nos cuidemos. Y otro consejo que nos da Santiago, capítulo 5, versículo 16, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Yo sé que es difícil que una persona venga a confesarse con otra persona, a decir que está haciendo mal, o cometiendo adulterio, o teniendo lujuria. Pero aquí más que todo el consejo es de que tú te arrimes con tu hermano y le digas: hermano, yo necesito oración, necesito de tu apoyo, ayúdame, vamos a orar juntos, porque me siento caído, me siento frágil, me siento decaído. Y eso no es vergonzoso, hermanos. Más sería que el día de mañana tu alma se pierda. Entonces, si ahorita estás a tiempo, ¿verdad?, de levantarte y de pedir oración de uno por los otros, hazlo. Porque nadie está exento, como aquí dice la palabra del Señor. Todos estamos en peligro de que podamos caer, porque a eso vino el enemigo, a tumbarte. Ya por último, vamos donde dice en el libro de Números, capítulo 15, vamos a leer del 37 al 40. Aquí el siguiente tema es guardar tu corazón. Dice la palabra del Señor: y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja para que cuando los veas os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra. No mires en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituirás, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, y seas santos a vuestro Dios. De alguna o de otra manera, hermanos, tenemos que buscar la manera de recordar los mandamientos del Señor. Aquí ponían como ejemplo que decía que un consejo, que se pusieran unas franjas, unos cordones, para que ellos recordaran los mandamientos de Dios. Pero nosotros en nuestros hogares podemos poner versículos que nos puedan ayudar a levantarnos, recordar que no estás solo, recordar que cada caída Dios está para levantarte. Primera de Corintios, capítulo 6, vamos a leer del 12 al 20. Dice la palabra del Señor, y esta me recordó mucho a nuestro pastor Magaña, que nos dice, ¿verdad?, que Pablo decía: todas las cosas me son lícitas, dice, mas no todas me convienen. Todo lo podemos hacer, pero sabemos que no todo es para nuestro bien. Dice: todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O sabéis que el que se une con una ramera hizo un pacto con mis ojos? ¿Cómo pues? Ay, perdón, me fui de otra. Dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros,
el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Recuerda que tu cuerpo es sagrado, tu cuerpo está prestado, y en lo que hagas con él un día vas a dar cuentas. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo un derredor nuestro tan grande, nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Efesios capítulo 4, versículo 15. Sino que siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hermanos, pues nada más que Dios me les siga bendiciendo grandemente. Es un tema muy difícil de tratar, pero el Señor con palabra, con escritura, lo único que nos pide es que nos sigamos consagrando y recordar que el cuerpo le pertenece a Cristo. Y si eres hijo de Dios, vamos a hacer las cosas de Dios. Dios me les bendiga grandemente.